Bien, para el día de hoy tenemos programado con Michelle Daniela hablar sobre picaduras, mordeduras y primeros auxilios. ¿Cierto, Michelle? Sí, señor. Entonces, dame un segundo, yo te habilito acá para compartir y ya puedes compartir tu presentación. ¿Ya? Sí, ya puedes compartir tu presentación, Listo. dale. Bueno. Listo, profe, ¿ya se está viendo? Ya. Bueno. Am, el tema que a mí me correspondió es primeros auxilios en mordeduras y picaduras. Bueno, en algunos casos, las reacciones hacia las picaduras o mordeduras suelen ser leves, ya que solo se produce hinchazón, enrojecimiento, ardor o picazón. Sin embargo, en algunas ocasiones, las picaduras de avispas, los avispones, las hormigas rojas o alacranes desarrollan una reacción alérgica grave, dejando así víctimas mayormente afectadas. Algunos insectos también transmiten enfermedades como el virus del Nilo occidental, el virus del Nilo occidental, que es producido por mosquitos. Las consecuencias son riesgo de infecciones, reacciones alérgicas y afectación del estado general. Bueno, las mordeduras son lesiones producidas por la dentadura de seres vivos. Mordeduras de serpiente. En ciertos casos, las mordeduras de serpiente pueden ser mortales. Por lo tanto, al momento de que alguien vaya a intervenir, su capacidad para pensar y actuar rápidamente ante situaciones como esta debe ser clara, ya que se puede hacer una diferencia entre la vida y la muerte. La mordedura de serpiente venenosa es considerada una emergencia. Los síntomas pueden variar dependiendo de la serpiente, pero pueden estar debilidad, mareos, desmayos, convulsiones, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de la coordinación muscular, pulso acelerado, inflamación en el área de la mordedura, enrojecimiento y dolor. Bueno, ¿qué hacer ante una mordedura de serpiente? Buscar atención médica de emergencia lo más pronto posible. Ayudar a mantener la calma y recostar a la víctima. Mientras llega la ayuda médica, lavar el área de la mordedura con agua y jabón. Retirar del área de la mordedura la ropa o cualquier elemento que pueda estar oprimiendo y debido a esto produzca hinchazón. Si se presentan síntomas de shock como debilidad, piel pálida y sudorosa, falta de aire y ritmo cardíaco acelerado, elevar los pies de la víctima aproximadamente 30 centímetros una vez que ya se encuentre recostada la misma. Cubrir a la víctima con una manta para mantener el cuerpo tibio. En caso de que la persona presente vómitos, realizar la posición lateral de seguridad para evitar atragantamientos con los mismos. Realizar RCP si la víctima no muestra signos de circulación como respirar y trasladarla de manera urgente para inyección de suero antiofídico antes de la primera hora. El suero antiofídico es un producto utilizado en el tratamiento de picaduras o mordeduras venenosas. Es precisamente para esto que lo emplea. Estos procesos se tienen que realizar con las manos limpias para poder evitar infecciones. ¿Qué no se debe hacer? No se debe dar ni de beber ni de comer a la víctima. No tratar de buscar a la serpiente, ya que puede ser tiempo importante y además puede terminar afectado también. Y pues lo que nos ha dicho el profesor es que se tiene que cuidar la vida de la víctima, pero también la de nosotros. Entonces, en caso de que vayamos a buscarla, podemos resultar lastimados. Y más aún si no se tiene como el conocimiento del manejo, por así decirlo, de serpientes. No succionar el veneno ni cortar el área de la herida porque se exponen a infecciones y no realizar torniquetes. Mordeduras de animales domésticos o salvajes. Cuando ocurren este tipo de accidentes, tienen que ser tratados como una condición de emergencia. Para mordeduras comunes leves,
o las reacciones de los arañazos, se tienen que emplear los primeros auxilios. Sin embargo, hay que acudir a los profesionales médicos si se presentan signos de reacción alérgica severa o shock. ¿Qué hacer? Limpiar la herida con abundante agua durante 3 minutos. En caso de que haya hemorragia, tratar de pararla, aplicar una solución desinfectante a base de povidona yodada. La povidona yodada pues, es un producto empleado como desinfectante y antiséptico. Cubrir la herida con un apósito estéril, trasladar a un centro hospitalario para vacunación antirrábica en caso de ser necesario y, si es posible, comprobar si el animal está correctamente vacunado. Debemos pues también lavar nuestras manos para evitar infecciones antes y después de realizar los procesos. Bueno, las picaduras son lesiones producidas por insectos o animales que inoculan tóxicos. La inoculación pues es la introducción del tóxico al cuerpo. ¿Qué hacer? Extraer con cuidado el aguijón si está clavado, aplicar una gasa o ropa limpia empapada con agua fría. En caso de que la picadura sea al interior de la boca, dar a la víctima hielo o pequeños tragos de agua fría. No rascar ni frotar la zona afectada. Administrar el antídoto correspondiente si se posee. Trasladar a la víctima a un centro sanitario vigilando los constantes vitales en casos graves. Picaduras de hormigas. Pueden ser dañinas para el ser humano, en especial las de las hormigas rojas, las cuales suponen consecuencias para la salud. Pueden generar dolor, en ocasiones reacciones alérgicas, hinchazón de la lengua, sudoración e infecciones secundarias. Actualmente no existe un tratamiento específico para la picadura de las hormigas. Los antihistamínicos orales, que son unos fármacos que sirven pues, para reducir o eliminar los efectos de las alergias, y compresas frías aliviarán el dolor y prevendrán una infección secundaria. Pues esta es la hormiga roja. Picaduras de arañas. La mayoría de estas picaduras son inofensivas. Entre sus síntomas se incluye el prurito, que dura entre 5 y 7 días. El prurito pues es la sensación de picazón. Sin embargo, existen dos tipos de arañas que pueden ser peligrosas para la salud humana. Estas son la viuda negra y la araña reclusa parda. Si se presenta alguna de estas mordeduras, buscar la ubicación exacta de la mordedura, aplicar un paño humedecido con agua fría sobre la mordedura y buscar ayuda de emergencia tan pronto como sea posible, ya que se requieren medicamentos pues antiveneno ante la araña. Estas son las dos arañas pues ya mencionadas. Picaduras de pulgas. Estas generan síntomas como picazón excesiva y protuberancias rojas en la piel. Se recomienda pues, tomar un baño o mojar la zona de la picadura, y si se puede aplicar de hidrocortisona en las áreas específicas del cuerpo afectadas por picaduras de pulgas. La hidrocortisona es un medicamento antiinflamatorio. Y pues ya existen muchos tipos de... Bueno, listo, Michelle, muchas gracias. Bueno, profe. ¿Qué está pasando con el internet preciso hoy? Hola, Daniela. Presente.
Juliana Boyacá. Presente. Carlos Alberto. No está. Xiomara García. Profe, Carlos pidió que le recordara que él está hoy en su examen médico. Ah, verdad, ok. Xiomara. Presente, profe. Dayana Hernández. Presente, profe. Nicole Meléndez. No ha vuelto Ana Nicole, ¿sí? Carmen Murillo. Presente, Jennifer profe. Roa. Brigitte Rodríguez. John Suárez. Michelle Daniela y Valentina Agudelo. Presente, profe. ¿Alguno sabe de Nicole? ¿De Allison? Ni idea. Bueno. No, profe. No, señor. Listo, muchachos. Bueno, entonces voy a compartirles mi presentación para reforzar un poquito lo que ya nos compartió Michelle Daniela. Bueno, entonces, dentro de los primeros auxilios, no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con los riesgos biológicos que pueden ser causados tanto por animales como por insectos, ¿cierto? Entonces, el riesgo biológico desde el punto de vista de seguridad ocupacional o de salud ocupacional, pues es una de las partes también muy importantes porque podemos estar inmersos en infecciones o contaminaciones relacionadas con la exposición que podamos tener a algunos animales o a algunos insectos. Entonces, de eso se trata esta clase. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, vamos a identificar las señales locales y generales producidas por la picadura de insectos, animales marinos o por contacto. Dar atención de primeros auxilios a lesionados por estas mismas picaduras. Identificar las medidas preventivas de las lesiones producidas por las picaduras de insectos. Identificar las mordeduras de serpientes, tanto venenosas como las no venenosas. Y distinguir las señales producidas por las mordeduras de serpientes venenosas de Colombia, sobre todo. Bueno, entonces, bueno, continuando con los objetivos, necesitamos dar atención de primeros auxilios en caso de mordeduras de serpientes venenosas, sobre todo. Identificar las medidas preventivas de las mordeduras de serpientes. Identificar las señales producidas por la rabia en los animales y en las personas. Identificar los primeros auxilios en caso de mordeduras de animal doméstico o silvestre. E identificar las medidas preventivas por las mordeduras de animales domésticos o silvestres. Bueno, entonces como ustedes ya han visto en sus cursos de seguridad ocupacional, nosotros tenemos una exposición a riesgo, ¿cierto? Y los riesgos más frecuentes pues son el riesgo ambiental, el ergonómico, el físico, el químico, el psicosocial y uno muy importante que es el riesgo biológico. Las picaduras o los animales y los insectos nos generan a nosotros ese tipo de riesgos.
Los agentes biológicos que existen en los diferentes trabajos con capacidad infecciosa para el organismo humano pueden ser diversos. Dentro de ellos, pues vamos a encontrar virus, bacterias, parásitos, hongos, toxinas, endotoxinas, cultivos celulares, etc. Entonces a todo esto nos podemos exponer nosotros cuando tenemos un riesgo biológico. Para que lleguen al organismo humano deben existir una vía de transmisión que permite que el agente entre en contacto con el órgano o sistema donde pueden causar daño. Y además, cada persona tiene una susceptibilidad individual que explica por qué algunas se enferman cuando entran en contacto con determinado agente biológico, mientras que otras no. ¿Quedó claro el concepto? Hay personas que, aunque tengan contacto con cierto agente biológico, puede que no desencadenen una enfermedad grave, mientras que otras puede que sí. Eso lo estamos viendo en la actualidad con el caso de nuestro famosísimo virus. Algunas personas son mucho más susceptibles, ¿cierto? Cuando ellas se enferman, pues pueden llegar a ser casos graves, mientras que hay otros que no, que simplemente tienen su transcurso de la enfermedad y pues les pasa y no sucede nada raro. Bien. En nuestras labores estamos expuestos a riesgos biológicos por zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Entonces, la zoonosis o enfermedades compartidas por los animales y el hombre. La zoonosis, tomen nota por favor, son enfermedades compartidas por los animales y el hombre. ¿Quién me da un ejemplo? Ejemplo de zoonosis. ¿Ninguno? Profesora, ¿qué me pasa? ¿Por favor, puede repetir? Una enfermedad que sea compartida por un animal y también por el hombre. Una zoonosis. ¿Quién me da un ejemplo? Profe, la que yo mencioné no sería la del Nilo Occidental. La enfermedad no, hay más, es como un vector. Digamos que los zancudos que transmiten ciertas enfermedades se consideran vectores. ¿Sí? Vectores porque ellos son los que transportan el virus y se lo inoculan al humano, pero no se comparten la enfermedad. ¿Sí? Un caso o un ejemplo de una zoonosis es, por ejemplo, el virus de la rabia. ¿Sí? El virus de la rabia le puede dar a animales como los perros, por ejemplo, algunas ratas, y también le puede dar al hombre, ¿cierto? Otra zoonosis. Profe, el VIH. Bien, el VIH, según los estudios, dicen que fue inoculado al hombre a partir de un encuentro sexual con un primate, ¿cierto? Por allá en el África. ¿Cuál otro? Hepatitis. La hepatitis. El virus de la hepatitis no recuerdo haberlo visto como zoonosis. Sin embargo, el SARS-2 sí. El COVID-19. Recuerdan que inicialmente dijeron que se trataba de un murciélago. ¿Recuerdan? Señor. Y que después dijeron que también era una especie de animal similar a un armadillo que vivía en Australia. Sin embargo, pues este sí sigue siendo producto de investigación. Sí, porque puede ser también
como por ahí dicen, relacionado con un experimento de laboratorio. Bien. Bueno. Entonces, como uno de los factores de riesgo, están hoy en aumento por diferentes causas relacionadas con el cambio climático, la gran movilidad del hombre, de los animales y de los productos de estos. Las zoonosis no son generadas por animales productivos, sino también por las mascotas, razón por la cual muchos infectólogos veterinarios y de salud humana recomiendan vigilar a las mascotas domésticas. Por eso también hay ciertos protocolos para su vacunación y demás, ¿cierto? Bien. Las carnes crudas producen enfermedades, los parásitos. Bueno. Vamos a hablar entonces inicialmente de las picaduras. Las picaduras van a tener algo que se llaman señales locales, señales generales. Cuando uno habla de una señal local, se refiere al sitio donde se presenta la picadura, ¿cierto? Entonces estos van a ser los 3 síntomas importantes que se van a presentar en una picadura. El dolor, la inflamación y el enrojecimiento. La inflamación puede ser en forma de ampolla blanca, firme y elevada, como abultada sobre la piel. El enrojecimiento se acompaña de un prurito o de una rasquiña en el área donde se generó la lesión o la picadura. Bien. Dolor, inflamación y enrojecimiento. Siguiente. En las señales generales, generalmente es por reacciones del individuo. Recuerden que cada persona genera una reacción diferente de acuerdo a muchas circunstancias. Entonces vamos a presentar, o se presentan más bien por reacciones alérgicas. ¿Qué vamos a encontrar? Una rasquiña generalizada, una inflamación de los labios y de la lengua, que esto podría complicar la situación, un dolor de cabeza, un malestar general, un dolor de estómago, sudoración abundante, dificultad para respirar, ansiedad, shock, coma y muerte en los casos graves. En la presentación de Michelle, pues ella mencionaba que dependiendo también del insecto o del animal con el que tuviéramos el contacto, pues asimismo variaba la gravedad de las lesiones y de los síntomas. En los casos más graves, pues el shock, el coma y la muerte. La inflamación de la lengua puede llegar a obstruir la vía aérea y generar problemas respiratorios también.
siguiente. ¿Qué debemos hacer nosotros en el caso de una picadura? Lo mismo de todos los primeros auxilios. Tranquilice a la persona, proporciónele el reposo. Retirar el aguijón. Entonces vamos a aplicar compresas de agua helada o agua fría sobre el área afectada. Vamos a utilizar una superficie similar a la que vemos acá en la imagen. Vamos a hacer presión y vamos a arrastrar el aguijón hasta poderlo sacar. No vayamos a coger pinzas ni agujas porque podemos aumentar la lesión. Podemos tener un equipo de succión, pues que obviamente es un equipo de socorrismo. Ese equipo de succión pues es muy bueno tanto para extraer el aguijón como para casos de mordeduras de serpiente. Es muy efectivo para extraer el veneno. Administrar antihistamínico y trasladar a un centro asistencial. El antihistamínico es un medicamento para disminuir en algo la reacción alérgica. ¿Cuáles son los antihistamínicos más conocidos? ¿Quién me dice? ¿Idea? La loratadina, ¿no? La loratadina. Muy bien. ¿Cuál otro? Profe, desametasona. No. Estos son los más frecuentes. Loratadina, clorfeniramina, cetiricina e hidroxicina. La dexametasona es un corticoide que sirve para la inflamación y el dolor. También tiene efectos antihistamínicos, pero no es para eso que se utiliza. Bien. Picaduras de alacrán o de escorpión. Vamos a ir adelantando, no vamos a copiar todas las señales, puesto que en la mayoría son muy similares. ¿Listo? Adicional, recuerden que tanto la presentación como el video quedan en la plataforma. En el caso de una picadura por alacrán o escorpión, tenemos ciertas señales. Inflamación local y dolor intenso. El dolor intenso es realmente intenso. Puede ocasionar una necrosis del área afectada. Quiere decir que puede haber muerte del tejido en el sitio donde nos picaron. Podemos tener adormecimiento de la lengua, presencia de calambres musculares, aumento de la salivación, distensión de nuestro estómago, convulsiones y en los casos más graves, shock, paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio. ¿Listo? Entonces esto en el caso de una picadura por alacrán. ¿Alguno lo ha picado un alacrán? Nadie, ¿no? No, profe. Bueno. ¿Qué debemos hacer? Entonces, en el caso de picaduras por alacrán, debemos lavar muy bien la herida, aplicar compresas frías,
atender el shock y trasladar a la víctima rápidamente a un centro asistencial. Entonces tenemos que hidratarla y estar pendiente de sus signos vitales por si se llega a presentar algún signo de shock. ¿Listo? Bien. En el caso de las picaduras por una araña, ¿qué vamos a encontrar? En ocasiones se observan los dos puntos rojos en el lugar de la picadura. Un dolor local intenso durante las 2 primeras horas. Se pueden presentar calambres en la parte afectada que pueden irradiarse, o sea, esos calambres se pueden ir desde el sitio donde nos generaron la lesión a lo largo de toda una extremidad o de toda una zona del cuerpo. No se limitan a la zona de la picadura. Y también, pues, tener en cuenta qué tipo de araña fue la que nos picó, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Rigidez abdominal producida por el dolor. Dificultad para respirar. Náuseas, vómitos, sudoración abundante y shock. Náuseas, vómitos, sudoración abundante y shock. Entonces fíjense que, como decía Michelle, algunos de los casos pueden ser leves en su gran mayoría, pero también tenemos casos de situaciones de emergencia. En lo que tiene que ver con la atención de la picadura de la araña, entonces, igual que la mayoría, lavar la herida, aplicar compresas frías, atender el shock y trasladar a la víctima rápidamente a un centro asistencial. Fíjense que la atención casi que es estándar y muy similar en la mayoría de los casos de picaduras. ¿Listo? Muy importante las compresas frías, lavar muy bien la herida y estar pendiente de los signos vitales del paciente. Uno pensaría que pues con una picadura de un insecto nadie sale corriendo para un centro asistencial, ¿cierto? Generalmente uno dice, no, pues lo picó una araña, pues embarrada. Esperemos a ver qué pasa. Pero pues en ocasiones sí es importante esa atención porque en el caso de alguna complicación puede llegar a ser fatal. Picadura de garrapatas. Las picaduras de las garrapatas son producidas o producen más bien una reacción local de prurito, rasquiña y enrojecimiento. Prurito, rasquiña y enrojecimiento. En casos agudos producen calambres, parálisis y dificultad respiratoria. Calambres, parálisis y dificultad respiratoria. ¿Cuáles son las señales en el caso de picaduras por moscas? También es muy frecuente. Encontramos la miasis. Esperemos un segundito, que es que el internet me está como molestando. Es la infestación de órganos y tejidos por larvas de moscas, la miasis. Vamos a tener enrojecimiento de inflamación, secreción purulenta, fiebre y dolor, incomodidad y pérdida de función de la parte afectada. ¿Ustedes han visto alguna lesión por una larva de mosca en la piel? Que en algunos lados les llaman nuches y esas cosas. Que es como un gusanito que puede salir después de que uno debrida esa parte y la expone, o utiliza algunos métodos como glicerina y ciertas sustancias que hacen que ellos salgan al exterior del cuerpo.
¿Qué hay que hacer? Taponar el orificio de la lesión con aceite mineral o glicerina. ¿Sí? La glicerina es esa misma que utiliza uno también a veces para los oídos, glicerina carbonatada o vaselina para facilitar la extracción de las larvas. Lave frotando la piel con agua y con jabón. No es recomendable que use calor ni cigarrillos encendidos. Y traslade a un centro asistencial. Bien. Entonces uno sobre una lesión que uno tiene la sospecha o la certeza de que puede haber un gusanito por allá metido, producto de una inoculación de una mosca, pues se utiliza la glicerina o el aceite mineral sobre la lesión y eso hace que se facilite esa extracción. La glicerina también mata a otros insectos. En alguna ocasión tuve que sacar una cucaracha de un oído y tocó matarla con glicerina antes de. Eso también es bien complicado. Sentir un animalito por allá que se les mueve debe ser complicado. Bien. Bueno, en nuestra región, por ser un país que está bañado por dos océanos, también tenemos que involucrar las picaduras de animales marinos. Entonces, ¿cuáles son las señales? Los tentáculos, al entrar en contacto con la piel humana, se adhieren secretando un líquido venenoso que causa dolor con sensación de ardor, quemante, erupción y ronchas en la piel. En lesiones severas se pueden presentar calambres, náuseas, vómito, problemas respiratorios y shock en lesiones severas. Picaduras por rayas marinas, pez escorpión o por erizos de mar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Alteración en los sistemas cardiovasculares, respiratorios, nerviosos y urinarios. Fíjense que aquí la cosa sí es un poquito más seria. Un dolor intenso, unas heridas desgarradas o con bordes irregulares que van a sangrar. La piel alrededor de las heridas se decolora y se inflama. Pueden ocasionar desmayos, náuseas, vómitos, calambres, convulsiones, dificultad respiratoria, dolor inguinal o axilar. Todo esto se puede presentar por picaduras específicamente de estos tres: pez escorpión, erizo de mar o raya marina. Entonces imagínense, alteraciones cardiovasculares y respiratorias o del sistema nervioso pues pueden llegar a ser letales, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Irrigar inmediata y completamente la lesión, pero con agua salada, no con agua fría, sino con agua salada. Vamos a sumergir la extremidad lesionada en agua caliente. Si son fáciles de extraer, hay que retirar las espinas o las púas lo antes posible. Atender el shock. Y se recomienda la administración de antitoxina tetánica o del toxoide tetánico. Traslade la víctima a un centro asistencial. Traslade la víctima a un centro asistencial. Bueno. Los gusanos o el erucismo. Estos también son muy conocidos en zonas rurales. Generan dolores intensos tipos quemadura, enrojecimiento de la piel,
Formación de vesículas. Las vesículas es sinónimo de ampollas. Formación de pequeñas vesículas o de ampollas. Y edema o inflamación. En el caso de los gusanos o el erusismo. ¿Qué debemos hacer? Quitar los pelos, raspando suavemente con una navaja, como lo vimos en la imagen de las picaduras, ¿recuerdan? O con una tarjeta plástica. También se pueden utilizar esas tarjetas convencionales que cargamos nosotros en la billetera para suavemente deslizarla sobre la piel y tratar de retirar esos pelos. Lave con abundante agua, jabón, no frote. Aplique compresas de agua fría o de agua corriente hasta que la irritación desaparezca. Atienda el shock si se presenta y traslade a un centro asistencial. Picaduras de gusanos o erusismo. ¿Alguno ha escuchado hablar del caracol africano? ¿No? No, profe. Pues resulta que el caracol africano, también llamado Achatina fulica, llegó al país desde Kenia, Mozambique y Tanzania. Al parecer, en un intento de algunos comerciantes del sur del país por hacer negocios con su baba y su carne. Sin embargo, ahora se está convirtiendo en una de las especies más peligrosas para el país y está dentro de las 100 más riesgosas del mundo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, esta es una imagen. Ese caracol, pues, digamos que ya se encuentra hasta en algunos centros residenciales en Bogotá. Por ahí se ha visto por las rejas de algunos conjuntos. Pues generalmente con una fumigación lo pueden erradicar, pero pues sí genera riesgos, sobre todo con los niños. ¿Listo? No es venenoso, pero es portador de un parásito. ¿Listo? Es portador del parásito que causa dolores abdominales y meningitis. Los dolores abdominales pueden ser manejables, pero la meningitis se considera una enfermedad muy grave. ¿Qué es la meningitis? ¿Quién me dice? ¿Quién me recuerda cuáles son las meninges? ¿Ni idea? Las que eran 3, ¿no son? Sí, pero no Que es la eran, dura madre, son eso, muy bien. la que es la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Eso, mejor dicho, está volando a Michelle. No, Michelle, pero con ayuda no se vale. No, profe, usted las había dicho y pues yo las tenía anotadas en el cuaderno. Ah, yo pensé que tenía a su hermana al lado. No. Bueno, es una dolencia potencialmente mortal. El animal contamina alimentos que son consumidos muchas veces sin las precauciones y sin lavar. Hay irritación de esas 3 meninges que mencionó Michelle, dura madre, aracnoides y pia madre, que son las que recubren todo nuestro sistema nervioso. Riesgos por contacto con las mucosas. Entonces, las meningitis generalmente son mortales.
Evitar contacto con partes que contengan mucosa del caracol. Use guantes de látex o quirúrgicos. Evite tocar sus ojos o consumir alimentos sin lavarse las manos. Llevar al paciente al centro de atención más cercano. Bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de picaduras de serpientes. Como les dije, me disculpan si voy un poquito rápido. Pero pues necesitamos terminar este tema. Primero tenemos que diferenciar las venenosas de las no venenosas. Entonces, características y tipos de serpientes venenosas. Generalmente, las venenosas tienen siempre colmillos. Esa es una característica muy importante. Las no venenosas no tienen colmillos. Tienen una cabeza triangular con una base posterior y un vértice anterior. Tienen o dejan huellas de la mordedura muy seguramente muy similares a los dos colmillos que debe presentar. Presentan inflamación y dolor. Tienen fosas termorreceptoras, ya tienen unos orificios que les ayudan a distinguir a sus presas a partir del calor que ellas emiten. Fosas termorreceptoras. Esas son las características de una serpiente venenosa. ¿Listo? Bien. Aunque cuando uno se encuentra con una serpiente, generalmente no se pone a analizar si tiene colmillos, si su cabeza es triangular y ese tipo de cosas, ¿cierto? Adicional, tienen escamas aquiladas, tienen escamas en su piel, generalmente tienen la cola corta y presentan en su piel figuras geométricas. Entonces, todas esas son características de serpientes venenosas. Las escamas, la cola corta y las figuras geométricas. En el caso de las serpientes no venenosas, entonces, no tienen colmillos, tienen una cabeza que ya no es triangular, sino es ovoide, ¿sí? Alargada pero ovoide. Y las huellas son una serie de puntos en heridas paralelas, ¿sí? Son paralelas, sangrantes, superficiales, no hay inflamación ni dolor. En el caso de las venenosas se ven los dos puntos de los dos colmillos y adicional generan inflamación y dolor intenso. Entonces esta no tiene dolor, no tiene inflamación, solamente unos puntos que son paralelos. Bien. En las no venenosas. Sus escamas grandes y lisas sobre la cabeza. Escamas grandes y lisas sobre la cabeza. Y su cola generalmente es más alargada. Bueno, dentro de las características y los tipos de serpientes no venenosas,
más comunes en Colombia encontramos estas tres: la cazadora, la toche y la boa constrictor. ¿Listo? La boa constrictor, la toche y la cazadora. Bueno, vamos a hablar de la mordedura de las serpientes venenosas. La gravedad del envenenamiento depende de la edad y el tamaño de la víctima, la especie y el tamaño de la serpiente, la mordedura accidental del animal previamente irritado, el estado de los colmillos y las glándulas venenosas de las serpientes, y también de la cantidad de lesiones que pueda generar. No es lo mismo si nos muerde una vez o si nos muerde 2 o 3 o 4 veces. ¿Listo? Bueno, la mapana es esta de acá, la que tiene esas características geométricas en su piel. Genera un dolor inmediato a la mordedura, una inflamación y un edema progresivo, un enrojecimiento o eritema en el lugar de la mordedura, una hemorragia o sangrado local, unas flictenas o ampollas hemorrágicas, una necrosis o muerte del tejido, un shock, y si no se maneja a tiempo puede terminar en la muerte del paciente o de la víctima. Esas son las señales locales. En las señales generales vamos a hablar de que ella presenta náuseas y vómito, va a presentar diarrea, sudoración, presencia de sangre en la materia fecal, hemorragias nasales, hematuria o sangre en la orina. Son los síntomas más comunes y más frecuentes de esta serpiente, la mapana. Entonces fíjense que tenemos síntomas localizados en el sitio de la herida y ya síntomas generales por sistemas. En el caso de las corales, la venenosa y la no venenosa. Yo realmente las veo iguales, yo no sé ustedes. Tiene que saber uno mucho para poder diferenciar una de la otra, supongo yo. ¿Cierto? Entonces, dentro de las señales generales tenemos náuseas y vómito, somnolencia, caída de los párpados, ortosis palpebral, visión borrosa u obnubilación, aumento de la salivación, parálisis de las extremidades, disnea o dificultad respiratoria y convulsiones. Todo esto se presenta en la exposición a una picadura o mordedura de una coral. La cascabel. Las culebras cascabel generan dolor local de poca intensidad, falta de sensibilidad local o general, edema, hinchazón en el sitio de la mordedura. Hinchazón. Alteraciones del equilibrio en la marcha, shock, dificultad respiratoria y paro respiratorio, alteraciones de la visión, caída de los párpados, dolor cervical o dolor en el cuello posterior
dolores musculares generalizados. Todos estos síntomas relacionados con la picadura de una cascabel. El verrugoso, otro tipo de serpiente. Casi todas generan lo mismo: edema, hinchazón severa, dolor, hemorragias leves o sangrados leves. Pero en los síntomas generales, náuseas y vómitos, diarrea, sudoración, sangre en las deposiciones, hemorragias nasales y sangre en la orina. Entonces fíjense que la presencia de sangre, tanto en las deposiciones como en la orina y por la nariz, quiere decir que en la mayoría de las serpientes venenosas nos generan problemas de nuestros factores de coagulación. Unos atacan la sangre desde el punto de vista de la coagulación y las plaquetas. Entonces vamos a tener sangrados por cada uno de estos sistemas. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces en nuestros primeros auxilios? En caso de una mordedura de serpiente venenosa, pues vamos a colocar a la víctima en reposo, vamos a tranquilizarla, lo mismo que con todos nuestros pacientes. Vamos a suspenderle toda actividad que tenga. Vamos a dejarla muy quieta. Vamos a quitarle los anillos y todos los objetos que puedan apretarle las partes afectadas. Si es posible, lavar el área afectada con abundante agua y jabón sin friccionar la herida. Sin friccionar la herida. Bien. Si usted sabe que la víctima no recibirá atención médica especializada antes de que transcurran 30 minutos, considere el succionarle la herida con el equipo de succión para animal ponzoñoso, que es este de acá, y esta sería la forma como haríamos. Este es el equipo que tiene unos dispositivos dependiendo del tamaño de la herida. Se colocan y a manera de presión, como una jeringa con un émbolo, sacamos lo que más podamos en los sitios de lesión, como lo muestra la imagen de acá. No coloque hielo ni haga cortes en cruz sobre las marcas de la mordedura. Solamente succione. Cubra el área lesionada con gasa o con un apósito. Cubrir la herida, como muestra la otra imagen, una vez se haya hecho la mayor parte de succión. Pues nosotros no cargamos un equipo de succión para animal ponzoñoso, pero pues tenemos que ingeniárnosla sin necesidad de hacer cortes en cruz, como dice acá. Bueno. Bien. Siempre que tengamos la certeza de que se trata de una mordedura de serpiente venenosa, hay que aplicar un vendaje compresivo, ancho y apretado. No se recomienda el suministro de aspirina, porque como se dieron cuenta, la mayoría de las picaduras de serpiente venenosa producen sangrados y la aspirina puede aumentar ese sangrado por ser un antiagregador plaquetario. Y utilizar el acetaminofén solo como analgésico para el manejo del dolor. En caso de mordedura de serpiente venenosa, entonces el suero antiofídico es el único tratamiento seguro, ya que reduce la toxicidad del veneno inoculado hasta en un 80%. El suero debe ser aplicado en instituciones hospitalarias donde se cuente con equipo para el manejo de las reacciones. Llámense en alergias, shock anafiláctico o, en casos más graves, el paro cardiorrespiratorio, en caso de que se presente.
Entonces siempre se debería hacer al interior de una institución hospitalaria. En el caso de las mordeduras por animales domésticos, entonces los casos graves son los que se generan pues sobre la cara, la cabeza, el cuello, las yemas de los dedos, ojos, boca o nariz. Sí, generalmente todo lo que involucra la parte de la cara y sus componentes pues se consideran casos graves. Y los casos leves pues cuando pues más que la piel de la víctima, digamos que la ropa y ya las lesiones serían mucho menos graves. Bien. La rabia animal, digamos que es el virus o la infección más importante cuando estamos ante una situación de una mordedura por un animal doméstico. Entonces, el virus de la rabia es muy frecuente en nuestro medio, aunque no pareciera. Tenemos la rabia furiosa y la rabia muda. Esa es la clasificación. En el caso de la rabia furiosa, pues el animal ataca y muerde todo lo que se encuentra. Son esos animales que ya uno los ve botando baba todo el tiempo por la boca, tienen hidrofobia y todo lo que se le pase por el frente tiende a atacarlo. En el caso de la rabia muda, pues no muestra furia, rara vez generan muerte, ¿sí? Y tienen tratamiento. En las personas, malestar general, dolor de cabeza, fiebre, parálisis, dificultad para tragar y fobia o miedo al agua. Una hidrofobia es uno de los síntomas, por eso es que generan tanta espuma en la boca o en la saliva. Listo. Estos son los síntomas característicos de una paciente en quien se le haya inoculado el virus de la rabia por una mordedura de un animal doméstico. ¿Qué tenemos que hacer? Tranquilizar a la víctima es muy importante. Averiguar si el animal está vacunado y si la persona ha sido vacunada antes. Lave muy bien la herida con bastante agua y jabón. Recuerden que el jabón tiene que ser jabón detergente, ¿no? Seque la herida y cúrala. Controle la hemorragia. Traslade a la víctima a un centro asistencial. Si el animal es un animal callejero que no podemos hacerle seguimiento, que lo desconocemos, no sabemos quién es su dueño, sino simplemente fue un accidente por la calle que nos mordió un animal, pues en ese caso toca sí o sí hacerle tratamiento para la rabia por una simple sospecha. Pero si el animal está vacunado, es de un vecino o es de un familiar, si lo conocemos, pues seguramente solamente se hace un seguimiento de una vigilancia. No hay necesidad de nada más. Bueno. Recomiende lo siguiente. Que el animal sea observado durante 10 días, dando aviso al centro asistencial si se sospecha que tenga rabia. Que el animal no sea sacrificado y en caso de que esto suceda, no usar sustancias tóxicas porque pueden interferir con las pruebas del laboratorio. Llevar el cadáver del animal al centro de zoonosis más cercano. Siempre hay que investigar si tenemos la fuente, que el animal no esté contaminado con el virus de la rabia. Bien, vamos a parar aquí un momentico. Okay.